Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Patana Music. En esta ocasión les hablaremos del desahogo de el cantante urbano Cosculluela, quien se ha regado en sus redes sociales. Unos aseguran que estaba bajo efectos de alguna sustancia, pero cualquiera se levanta un día melancólico, pero te detallaremos todo lo que dijo. Por eso te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que siempre estés enterado de noticias como esta. Todos se sorprendieron cuando vieron en las publicaciones de Cosculluela en su Instagram oficial unas cuantas publicaciones las cuales parecían un poco fuertes. Algunas se pueden deducir para quienes son, otras no, pero vamos a leerle algunas y a ver si podemos explicarla. Si alguna no es como decimos, puede dejarnos en los comentarios para quien entiende qué fue. Cosculluela comienza diciendo: la verdad siempre sale a la luz. Aquel que antes decía Santa Cos no sale, insinuaba que no salía porque él era que lo escribía. Ahora mismo podemos decir aquí que se está refiriendo a Kendo Capone, quienes muchos decían que era Kendo quien escribía las tiraderas que hacía Cosculluela. Sigue diciendo Cosculluela: ahora mismo andas más bajito que un secreto para ver si me olvido de ti. O sea que Kendo Capone no está haciendo mucha bulla, no está fronteando mucho para, si Cosculluela lanza Santa Cos, que muchos aseguran lo lanzará, no le tire en la canción. Sigue diciendo, ni lo sueñe, o sea que no se olvidará de ese tampoco. Luego dice, esta es una parte de la que más impacta, cuando dice, Yankee está embarrado. ¿Por qué? Algo me habrás hecho. O sea que Yankee también al parecer le hizo una mala jugada según Cosculluela. Y vimos que anteriormente cuando el Dominio, Anuel, Pacho, Daddy Yankee se tiraron aquella foto famosa y Residente, se me había olvidado, Cosculluela arremetió contra ellos y dijo que le iba a tirar. Luego Residente y Cosculluela dijeron no se iban a tirar por la razón en la compañía White Lion y iban a respetarse por eso. Dice, muchos se hacen ver como capitanes del barco y lo que están es para donde sople el viento. Esta no entendimos para quién es, pero seguimos. Yo no tengo enemigos. Ninguno es enemigo mío. No llamen a Jaime pa' más nada. Siempre me han dicho cosas por las redes y para esta fecha llaman para hablar como transvestidores a arreglar. Ya no. El que hable mierda en las redes y quiere disculparse, que lo haga donde mismo habló mierda, en las redes, o que se monte en un ritmo. Kendo, ponte a escribir. En tus temas nuevos estás tirando barras viejas que nunca usamos. O sea, está haciéndole un llamado a Kendo a que escriba canciones y nuevas letras, porque al parecer escribió canciones Kendo junto a Cosculluela que nunca salieron y está haciendo extractos de estas letras en estos momentos. Luego dice otra parte que es muy interesante. Al parecer alguien le habló de Anuel, no se sabe si le va a tirar a la hora que saque Santa Cos, pero dice, Anuel ha hecho buenos números, ha ganado muchos premios y todo bien merecido porque desde que salió ha trabajado con cojones. El chamaco se puso para la vuelta y que Dios se la bendiga siempre. No se puede ser hater en la vida, es ser realista. No significa que es mi amigo, son cosas que pienso. Con esta terminó. De esto se está hablando fuertemente en las redes. Mientras tanto, se puede deducir que viene tiraera en Santa Cos, vienen líneas para Daddy Yankee, vienen líneas para Kendo Capone. Pero esto no se queda ahí, porque el Dominio, que es normal que siempre tire, pero el Dominio le dedicó unas palabras también que muchos le dan la razón. Pocas veces le dan la razón al Dominio, esta vez muchos se la dan. Dice el Dominio, sabes que a Santa Fo, una manera de burlarse, ya no les quedan alternativas cuando sin razón le tira al máximo líder Daddy Yankee. Qué desesperación la del pana. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra los artistas que solo pegaron una canción y desaparecieron, y otro nos enseña los cantantes que hicieron presentaciones especiales para Pablo Escobar y no lo sabías. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.